Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Ugarte y estoy feliz de compartir la palabra de Dios contigo, la palabra que va a traer revelación a tu vida. Hoy vamos a hablar de una visión de reino. ¿Qué quiere decir visión de reino? Porque quiero que sepas que no todos los líderes tienen una visión de reino. ¿Y qué quiere decir una visión de reino? Una visión de reino es que tú puedes ver con los ojos de Dios y que te ves a ti primero como Dios te ve. Porque los ataques espirituales y lo que vivamos va a depender en la forma de cómo nos veamos a nosotros mismos. ¿Sabías eso? Por eso Dios nos invita a que subamos con Él, que estemos con Él en esa presencia, para que Él nos llene de su vista, de su visión, de esa visión de reino y podamos ver las cosas así de chiquitas como a veces las ve Él, cuando nosotros aquí las vemos enormes. Entonces, hoy me gustaría platicarte la historia del pueblo de Israel, de Moisés, cuando sacó ese pueblo de Israel de Egipto. Iban a llegar a la tierra prometida y daban vueltas y vueltas pues por necios, ¿no? Pero entonces Dios le dijo a Moisés que mandara a 12 líderes de la tribu de Israel, a cada uno de la tribu de Israel. Y pues manda a esas 12 personas, esos 12 líderes, y fíjate que cada uno vio algo diferente. 10 vieron esto que te voy a leer ahorita. En Números 13:31 dice: pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Entonces los vieron así enormes, ¿no? Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado, hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que ahí vimos son hombres de gran estatura. Ahí vimos también gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así les parecíamos. Entonces los vieron gigantes, no podemos ir, llegaron con Moisés y le dijeron: no podemos entrar ahí porque no vamos a poder, son mucho más fuertes que nosotros. Ellos se veían como langostas, dice, y así también nos veían ellos. Ellos estaban seguros de que así los veían porque así se sintieron ellos. Pero vamos a ver, solo 2 de esos líderes, Caleb y Josué, vieron otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos sí tuvieron esa visión de reino. Y lo vamos a ver en Números 14:8. Dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. ¡Wow! Vean esta visión, qué diferente. Y fueron al mismo lugar, ¿no? Y uno vio una cosa: no, son muy fuertes, no podemos. Y Caleb y Josué dijeron: no teman, porque si el Señor se agrada de nosotros. Ellos sabían que tenían a Dios de su parte y sabían que Dios era el que iba a derrocar a esos gigantes. Entonces no tenían miedo. Dice que nos los comeremos como pan. O sea, esto está súper poderoso. Así es como Dios quiere que veamos a nuestros enemigos, ¿no? Y a esos demonios, que veamos que nos los vamos a comer como pan, ¿no? Dios les corta la cabeza porque esa es una visión de reino. Saber que el que vive dentro de nosotros es mucho más fuerte y más poderoso que el que está en el mundo. Entonces aquí en Números 14:24 dice: solo a mi siervo Caleb lo llevaré. Fíjate qué lindo. Entonces ya, solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia le daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu, porque ha decidido seguirme. Fíjate, o sea, Dios vio otro espíritu, ese espíritu de fe, ese espíritu de fuerza, ¿no? Y a él dice: solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y la generación de abajo de Moisés. Nadie entró a la tierra prometida más que ellos dos, que fueron los únicos que tuvieron esa visión de reino, esa visión de Dios, y le creyeron a Dios y creyeron que su Señor, su Dios, era mucho más poderoso que todos esos gigantes que estaban en esa tierra, ¿no? Entonces ellos tuvieron esa identidad clara, sabían que si los enemigos los iban a enfrentar a ese Dios que estaba dentro de ellos, ¿no? Y que iban a vencer. Ellos estaban empoderados de saber que Dios es mucho más grande. Ese es el Rey poderoso. Entonces tenemos que entender: el enemigo, nuestra guerra espiritual va a depender de cómo nos veamos a nosotros mismos. Si tú te ves como una cucaracha, como una langosta, así te vas a sacudir como una langosta, como una cucaracha. Pero mientras tú sepas de quién eres hijo, que eres hijo del Rey y tengas esa visión, el enemigo va a saber que con el que pelea es con Dios.
y Dios toma venganza de nuestros enemigos. Entonces, depende de cómo nos vemos, determina la fuerza del enemigo. Y el nivel de ataques que recibo son basados también de cómo me veo a mí mismo. Entonces, qué importante conocer mi identidad, ¿no? Saber quién soy y mi fundamento fuerte, bien fuerte, para que nada me tambalee y nada me tire, sabiendo que Dios vive dentro de mí, y si pelean contra mí, el que me defiende es el Señor que vive dentro de mí. Bueno, qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa visión de reino. Señor, danos esa visión de reino, quita toda la ceguera espiritual, quita todos los engaños, toda la mentira que el enemigo ha venido a poner en nuestra mente para sentirnos grillos o langostas o cucarachas. Declaramos que no somos ni grillos, ni langostas, ni cucarachas. Declaramos que somos unos hijos de Dios y que tenemos toda la fuerza y todo el poder porque Él ha puesto dentro de nosotros y Él vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Recibimos hoy tu visión, esos ojos con los que tú ves, hoy los recibimos. Declaramos que vemos como tú ves, Señor, que tú nos llevas a esos lugares celestiales para ver todo desde el cielo, Señor, y para poder tomar las decisiones todos los días guiados con tu sabiduría divina. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si te gustó, compártelo y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.